Margarita, entonces vamos a entrar al campo energético de Eva y quiero que me digas primero cómo ves su campo energético y cómo ves el peso de su nombre. Bueno, el campo energético se ven dos energías. Hay un exceso de frío en el cuerpo, en todo el cuerpo, desde la planta de los pies hasta la cabeza, pero hay otra sensación de mucho fuego dentro de su cuerpo que está relacionado con la parte emocional. Es un fuego que ha ardido, 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 y la sensación y la imagen que muestra Eva es de una devastación. El nombre está muy mezclado como con muchas energías, pero la que primero se presenta es el miedo y una sensación de sentirse atada al pasado. Eso le imprime a ella una sensación en su cuerpo de carga, pero también no la deja sentirse anclada en el presente y para ella el futuro es algo que es vacío, que no tiene una consistencia en su vida. Vamos a ver esta sensación, Margarita, donde hay esta devastación emocional. Vamos al momento donde ella, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier dimensión, vamos a buscar cómo empezó esta devastación emocional. Bueno, vamos traspasando barreras emocionales que para ella, por miedo, impiden llegar a ese, como al centro o al núcleo de esta imagen. Y esto representa secretos, secretos que ella ha ido guardando a nivel emocional, que no solamente están guardados en este cuerpo, sino también están adheridos a toda la parte de su columna vertebral y la relacionan o están directamente relacionados con su padre, pero no solamente del padre de esta vida presente, sino la relación ancestral y también la relación de vidas que ella ha tenido con los hombres. Ha sido una relación de maltrato, pero ese maltrato está muy relacionado con el pensamiento, con el tener que pensar como papá piensa para poder ser aceptada. Vamos a ver cómo ella se tuvo que someter a la forma en que el hombre la valora para ella generar valía en la vida. Bueno, esto viene también relacionado con un aspecto de abandono y de rechazo que ella siente, y es el ceder su poder, entregar su poder al hombre para ser aceptada. Y que hay dos circunstancias, porque ella siempre muestra como dos aspectos duales, y es, entrego mi poder, y si entrego mi poder, puedo controlar, y el poder controlar la lleva a ella a una consecuencia y es a cargar la historia, todo el contenido histórico que puede tener un padre a través también de las frustraciones que él siente y que le va trasladando a ella. Entonces ella tiene esta capacidad bien importante, no solamente de sensibilidad, sino esa capacidad de absorber. Entonces, es como ella busca, de alguna manera, tomar un lugar por esta parte de ceder también este poder, pero también es una parte como de manipulación, porque si ella también quiere poder controlar, es que quiere manipular. Vamos a observar cómo ella se deja manipular y cómo ella busca la manipulación como pago de deuda. Bueno, parte de su manipulación es a través del sacrificio, porque si vemos la postura y la anatomía del cuerpo de ella,
sus tobillos se sienten amarrados, son tobillos que no tienen una flexibilidad y una capacidad de accionar, pierde la relación con la vida y este sacrificio le da a ella como una doble cara, como si aquí estamos viendo dos caras siempre, una cara que puede representar la victimización, el sentirse triste, abandonada, el sentirse que no tiene valía ella por ella misma o que no puede sostenerse por ella misma. Esto está muy relacionado con el abandono, pero también es a otro aspecto de manipular, de controlar, de anular a la otra persona para cargarla. Así ella tenga que sobrecargarse energéticamente porque su espalda se siente muy pesada y sus hombros se sienten como si estuvieran fracturados, es esa doble cara, como manipulo, pero también también trabajo en esa otra vía. Ok. ¿Cómo entonces ella decide encarnarse en la familia en la que se encarnó? ¿Cuál era realmente el trabajo que quería el alma que aprendiera en esta vida para poder trascender? Porque tanto el padre como la madre representan la dualidad que tiene Mm, ella dentro de ella misma. Vemos que cuando ella elige desde el alma a mamá, la mamá ya era un alma triste, ya tenía una historia de tristeza dentro de ella y tenía un miedo a ser ella misma, a nos, a, y el no tener una conexión con su individualidad, con su fuerza y con su voluntad, esto la hacía a ella vulnerable, pero también buscando la madre ser aceptada. Entonces, desde las características que trae la madre a nivel histórico y cuando ella conecta con este lado opuesto del padre, que es un padre que este frío que siento es ese frío del papá, ese frío como de esa rigurosidad y de esa necesidad de control y de ese miedo, porque detrás de esa coraza que trae el papá de frío, hay un dolor también en su corazón y él también tiene una tristeza profunda que no le gusta exponerla o no le gustó exponerla y ahí es donde ella vio que traía como un espejo tanto de padre como de madre. ok. A ver, entonces vamos a empezar a trabajar primero con la forma, a ver, en cómo ella se interpreta a sí misma. A ver, quiero que se identifiques la forma en que bloquea el desequilibrio con el equilibrio y el equilibrio con el desequilibrio. O sea, desactivando los programas basados en el sacrificio voluntario, porque es como si ella fuera voluntaria a Mm. sacrificarse, y esta parte de la creencia inconsciente de necesita, por ejemplo, enfermarse para ser vista o atendida. Y esta parte de las memorias de sumisión. Y dime qué pasa. Bueno, lo que pasa es que al mencionar, cuando mencionas el desequilibrio versus el desequilibrio y esta dualidad que vemos, son corazas que ella ha puesto alrededor de su cuerpo y son las corazas que le dan a ella una personalidad o dos personalidades simultáneamente, pero detrás de esas dos personalidades y detrás de estas corazas, en ella hay una tristeza también muy profunda, algo que Tristeza. ella no quiere reconocer Ujú. y algo que ella nos muestra con la sangre, demasiada sangre su parte álmica en este momento está saliendo torrentes de sangre de su nariz, de las dos fosas nasales, pero están conectadas con el hemisferio izquierdo y con el hemisferio derecho. Claro, pero es que esto también habla del abuso Ujú. sufrido tanto por los hombres de su clan como por las mujeres de su clan. O sea, aquí es una cosa, es como un círculo completo. Los hombres han sido abusados, tanto física, económica y energéticamente, pero las mujeres también han sido abusadas
física, emocional, energética y biológicamente, pero entre ellos también las mujeres abusan de los hombres y los hombres abusan de las mujeres. Entonces quiero que rompa y destruya todas estas formas como de ennudarse energéticamente con memorias de sumisión, de abuso, de dependencia, de venganza y de vergüenza. Pero es que vemos que la sumisión también es una coraza, es una forma de manipular y va en contraposición con el padre, porque vemos que en la parte emocional había ese fuego devastador. Por otro lado, el cuerpo de ella presentaba un frío alrededor de su cuerpo Ujú, y sí, hay un abuso que para ella no solamente no lo quiere reconocer por su historia, su propia historia, claro. pero también hay un abuso que viene de los dos clanes que puntualmente viene mucho más acentuado en el útero de Eva, porque cuando tú observas el útero de Eva, trae una herida en todo el centro, es una Ujú. herida en forma vertical que está envuelta a su vez energéticamente, es como una doble bolsa que tiene y en esa doble bolsa pues va y tiene todo el contenido de lo que ella siente por el padre. Por la relación masculina, que es ese sentimiento de fracaso, pero ese resentimiento que ella ha sentido, pero por otro lado también la victimización de la madre, que van jugando estas dos personalidades en esta personalidad que habita dentro de ella y que ella tiene miedo de reconocer porque no quiere ver también su propia fragilidad. Ok. Quiero que empiece a liberarse de la obligación constante de ir cargando frustraciones de los demás para ir justificando su existencia, porque esto, al final de cuentas, hace que cuando quiere encarnar, quiere generar, quiere activar su creatividad, este útero está acabado. ¿Por qué? Porque está obligado inconscientemente a cargar frustraciones de los demás y justificar la forma de vivir ella su propia existencia. Quiero que renuncie a la forma de vivir queriendo controlar sutilmente a través del rol de víctima o de la desvalorización de lo que ella es. ¿Para qué? Para pegarse a esta forma como de ser la moneda de doble cara. Quiero que elija coherencia absoluta entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. Bueno, lo que ella empieza a observar son muchos patrones de su comportamiento y decisiones que ella tomó en conjunto con papá y mamá, de yo cargo la historia de ustedes y sacrifico mi vida replicando sus historias. Pero esto, lo que observa Eva, trae una consecuencia y la consecuencia es que todos tienen que evolucionar o todos tienen que liberarse de estas cadenas en forma simultánea, todos al mismo tiempo. Es como que todos juntos vamos viviendo, papá se muere o mamá se muere primero, después se muere papá, después cuando yo desencarne, pues todos como grupo vamos a liberarnos de estas cadenas y es una forma como de autoritarismo y de control entre ellos mismos, entre los tres. Por eso todavía energéticamente se siente la presencia de los padres y se ven ciertos reflejos de tristeza en su corazón que afectan su vitalidad y que traen en ella en una forma muy profunda una depresión y una tristeza que no le permiten actuar desde una autonomía. Son como tristezas compartidas entre los tres. Hay una mezcla emocional, como si hubiera un collage de lo de la emocionalidad del papá, la de la mamá y la de ella, y van conformando como una especie de energía que va albergándose en su cuerpo, sobre todo en la parte estomacal de Eva. Quiero que empiece a liberar la obligación inconsciente y consciente de ir cargando las tristezas, los miedos, las frustraciones, las incomprensiones de los demás para justificar su existencia, renunciando a la forma de apegarse a una estructura celular para frenar su avance. O sea,
si ella siente que deja de sufrir, es como si traicionara al clan. Y entonces las células se van presentando como que ella quiere hacer un trabajo, pero las células lo van entendiendo como si fuera un estado de traición hacia ella y hacia lo que le dio vida, que es su clan. Entonces quiero que reconozca y asuma el propio poder que ella tiene y quiero que elimine la forma de camuflar detrás de cada forma, de cada estructura celular, una debilidad física que la hace sentirse y verse vulnerable ante los demás. Bueno, aquí ya empiezo a observar todos estos lealtades y sobre todo estos contratos a nivel de alma. Y aquí ella está liberando todo este conjunto colectivo de emociones que le daban una sobrecarga a este cuerpo emocional y que la hacían sentir a ella inclinada, como si ella siente o sentía que se iba cayendo, cayendo como hacia el lado derecho y le costaba mucho trabajo ponerse en pie, poder sentirse o valerse por ella misma. Y esto son los anclajes que ella tenía con papá y con mamá. Parte de todos estos anclajes y de estos vínculos que ella fue adquiriendo desde el momento donde ella y se eligen desde el alma, esto ha ido ayudando a que ella vaya liberando este sentido de juzgar la emocionalidad y anclarse en la parte mental para justificar los actos de la vida, para justificar sus propios actos, para crear una especie de visión hacia el futuro, pero es como algo ilusorio donde ella va creando ciertas situaciones mentales Ujú. y en esas situaciones mentales o fantasiosas, si no son cumplidas, ahí es donde ella siente que como que no tiene esa valía, entonces ella va jugando con la energía, va tejiendo energéticamente de acuerdo a sus emociones, pero aquí vemos que en la medida que ella libera estas emociones que estaban nutriendo este desequilibrio mental y emocional, aquí los pensamientos evaluativos o estos de análisis van bajando como de volumen, van bajando de nivel y el cuerpo va sintiéndose o el cuerpo de Eva va sintiéndose mucho más equilibrado. Entonces, ahora quiero que devuelva a los clanes, quiero que suelte y que devuelva a los clanes, tanto de la madre como del padre, todos los secretos, todos los contratos y sobre todo todos los votos emocionales, todos los dolores, todas las frustraciones de forma inmediata, que cada uno reciba lo que le corresponde para que ella se libere de eso. Y quiero que se libere del contrato inconsciente de ser la, ¿cómo lo diré? Como cuando mandas a la computadora la papelera del reciclaje emocional de los hombres y de las historias de los clanes de los dos lados. Quiero que renuncie a la necesidad de pensar como hombre para ser aceptada y no ofender. Quiero que renuncie a la capacidad de ser validada por el linaje masculino para que ella pueda pertenecer al linaje femenino. Bueno, cuando vamos conectando con los secretos, que es algo que para ella tiene una validez y es como si trajeran una promesa de una palabra que está muy, muy conectada y está implantada en sus células. Cuando vemos el secreto, porque ambos clanes traen secretos y el Sí. asentamiento de estos secretos, cuando conectamos con el Padre, vemos que están guardados tanto en la garganta como en una forma de silencio, pero son silencios de no actuar desde la emoción, sino desde la parte mental, porque la parte mental desde la creencia da mucha más fuerza que la parte emocional. Y vemos también que no solamente de la garganta, sino vemos que está anclada el tobillo izquierdo, como vimos, y la muñeca izquierda. Ahí hay una forma de delimitar el cuerpo hacia esta sensación emocional que vemos que está delimitada por darle un protagonismo a la mente. Y cuando nos conectamos con la madre,
con esa, como con esa relación con ella a través de las virtudes que tiene que llevar la mujer y de la mujer tiene que llevar virtudes a través del sacrificio y a través de la sumisión, pues vemos que esto no solamente está puesto en la parte uterina de ella, sobre todo en la parte izquierda, y vemos los brazos, como si los brazos de Eva, al estar relacionados con estos aspectos de la madre, los brazos estuvieran supremamente agotados y cansados, y ambas manos estuvieran cerradas en forma de puño. A ver, entonces quiero que empiece a desconectar la presión que siente en el hemisferio derecho de su cabeza, liberando esta parte de los excesos de análisis, de todo, y y quiero que empiece a comunicarse con el hemisferio izquierdo y quiero que active el hemisferio izquierdo y desconecte la presión del izquierdo para poder otra vez conectar con su creatividad, con su fuerza. Quiero que devuelva al padre, fíjate, su destino. Quiero que devuelva al padre las cargas que les corresponden y sus propias verdades. Y quiero que devuelva a la madre también las cargas, las sumisiones y las formas en las que ella ve el sufrimiento con total respeto a cada uno en su propio proceso. Bueno, hay una primera imagen de los hemisferios, que son hemisferios que están en un desnivel, en un desequilibrio. En la parte Ujú. izquierda es mucho más baja, el hemisferio derecho está mucho más alto, o sea que no hay una simetría, no hay una conexión. Y son dos sensaciones energéticas muy diferentes porque toda la parte derecha, incluida este hemisferio, mm, está sobrecargado sigue sobrecargado de esta emocionalidad que a la vez le da una sensación de desvalorización a la mente. Una serie de pensamientos y de creencias que han ido jugando como en contra de esta unidad. Al contrario, van intensificando en ella la sensación de separación porque ve la rabia, ve los fracasos, ve cómo las historias no pueden unirse, porque si se unen las historias y si los hemisferios entran en una cordialidad y en una armonía, hay una traición muy profunda en lo que vemos que representa históricamente las historias de las mujeres y los hombres. Son como esas historias y esas guerras trazadas. Por eso veíamos tanta sangre donde hay que resguardar este abuso para que el mismo abuso, que es una herida que vimos que está en el útero y que va siendo reflejado en otros órganos, van guardando como esa rabia hacia los hombres, como esa sensación de lucha y de peleas de poder que en cierta manera gana la parte mental porque la parte mental tiende a oprimir la parte emocional porque está tan entremezclada. Cuando ella empieza a observar que estas guerras y estas luchas le van quitando fuerza a la vida y sobre todo disminuyen su capacidad pulmonar, aquí en esta toma de conciencia de Eva, empieza ella a sentir que esas luchas internas estaban dándole a ella un cansancio energético para seguir sosteniendo estas vías de pensamientos y estas vías que también estaban relacionadas con estos traumas históricos. Entonces quiero que empiece primero a cerrar, como a mandar archivo muerto todas las deudas del pasado del linaje masculino. ¿Para qué? Para que en esta parte que todo esto se va comprimiendo, ella no tiene que pagar, como decimos en México, los platos rotos de nadie. O sea, ella simplemente tiene que vivir su vida y dejar a los otros que se hagan responsable de la suya. Entonces, quiero que saque la obligación y lo vamos a trabajar por medio del sistema nervioso, esta forma de proteger secretos del clan y heredarlos a sus hijos. Eso es a costa de su propia salud mental, de su propia claridad mental. Quiero
que empiece a trabajar ojos, nariz, oídos y boca para aclarar la forma en la que ella observa, siente y atrae la perspectiva del mundo y empiece a eliminar los juicios de los hombres sobre su propia vida y los juicios que ella hace hacia los hombres también desde su propia vida. ¿Para qué? Para empezar a liberar esa lealtad ciega que la obliga a repetir silencios, a repetir censuras, a repetir juicios, a repetir cosas de su propia historia familiar. Bueno, ella empieza a partir de estos secretos que vemos, que estaban primero con el padre, que vimos que el padre tenía una coraza muy fría, pero por dentro había una tristeza muy profunda. Es algo muy similar, su campo mental. Son estas imitaciones o estas formas de tomar estas identidades. mm, que evaluaban, pero al mismo tiempo sometían, porque esa es la parte emocional que está relacionada con la madre, y son estos vínculos que a través del campo energético vemos que se van desvinculando cuando se hace una toma de conciencia y una observación, porque aquí se desprende papá y mamá, unos vínculos que estaban dando una forma de unicidad al campo energético de Eva, pero cuando ellos dos se desprenden y van tomando cada uno su autonomía, tanto Eva, papá y mamá, aquí vemos que el campo energético de Eva empieza a relajarse y esto lo veo a nivel cuando tú mencionas el sistema nervioso, porque Ujú. el sistema nervioso de Eva estaba vinculado a papá y a mamá en estas formas que vimos de personalidades, de emociones y de pensamientos y de jerarquías, porque aquí es muy importante para Eva cuál es la jerarquía y quién mandaba, quién sometía, pero al mismo tiempo, como ella manejaba esta dualidad y esta polarización, muchas veces se intercambiaban en ella en un sentido de confusión. Es muy importante lo que está pasando en este momento, que es la desvinculación de papá y mamá, porque así papá puede tomar y puede hacerse cargo y observar de dónde son el origen de sus tristezas y la madre también estas corazas de victimización que por dentro habían endurecido su corazón, o sea que se ven los opuestos que al Claro. mismo tiempo se sentían como complementarios. Y fíjate, aquí hay otra cosa. Quiero que regrese a la forma de su embarazo, o sea, de todas las veces que ella ha sido hija, pero también de todas las veces, incluyendo esta vida, en la que ella ha sido madre. ¿Por qué? Porque quiero que apague tanto en ella como en sus descendientes la alarma de peligro o de conflicto territorial a la hora de la encarnación. ¿Por qué? Porque es como si ella y sus descendientes trajeran como una alarma de supervivencia, pero como aislada, como apagada, como que no se prende. Entonces, se instalan a lo mejor en discusiones, puede ser con la pareja o con los padres o con los hermanos o con la gente del trabajo, pero que no llevan a nada. Son discusiones como infértiles, que no traen nada. Entonces, quiero que en este momento suelte el miedo a romper con eso y al caos. Y ese caos, que ahí es el frío donde se congeló su vientre, donde se congeló esta forma de sentirse ella aceptada y de guardar las formas en su vientre para gestar una aceptación. Es durante esta etapa de la vida cuando ella se está formando y cuando ella está formando a alguien que pasan estas situaciones en su cuerpo y en su campo energético. Bueno, es que en el vientre de ella, no solamente al ser ella gestante, sino al gestar, Ujú. hay una sensación uterina que viene de la madre que también la tiene ella.
ujú. y que también está muy relacionada con el vientre gestante del papá, lo que vivió papá Sí. durante su gestación. Son vientres muy similares porque también está esta herida de abuso que Ujú, hace que el cuerpo mismo se divida en estos secretos, pero también es el miedo a gestar vida y el miedo a vivir, porque si vemos una gestación de Eva, siendo ella gestante, hay una sensación de miedo y de turbulencia, una sensación de desequilibrio, una sensación de que quiero que estés en mi vientre, pero la misma madre al mismo no quiero que estés en mi vientre porque siento mucho miedo, siento mucha angustia, ujú. y la madre o las madres de sus vidas estuvieron muy tensionadas durante su gestación, puntualmente sintiendo la energía de ella, y esto hizo que ella fuera creando o sintiendo que la vida es lo que vivo en el vientre, es lo que voy viviendo en la vida durante los diferentes periodos de la existencia. Y vemos que ella va replicando esa misma sensación, porque en el vientre el abuso está conectado con la vida y con la muerte. Sí. Depende donde el feto se plante. Si se planta en la parte izquierda, hay un gran dolor y un gran miedo, pero si el feto se gesta en la parte derecha, hay miedo, porque este frío está muy relacionado con la muerte. Entonces aquí vemos cómo se va liberando estas formas energéticas que han sido heredadas por experiencias que están relacionadas también con traiciones, traiciones muy profundas que se silenciaron. ¿Por qué? Porque el cuerpo de estas mujeres, por abuso, sintieron que su cuerpo fue traicionado. Aquí fue donde el cuerpo se sintió partido y fracturado en dos, la vida y la muerte, pero la vida también está conectada con esta devastación que representa este exceso de fuego. Claro, porque en estas traiciones llega el desamparo, llega el rechazo, llega la Ujú. angustia y llega esta forma de en la gestación sentirse muerta, viviendo y creciendo y naciendo en vida, pero sintiéndose en un conflicto que aparentemente pasó en la gestación, pero que no ha pasado, que lo trae a la vida. Y entonces quiero que desvincule la forma de sentirse así, primero con sus hijos, em, y luego con todas las formas de vida, todas las vidas que ha tenido, pero sobre todo también que desvincule la relación con el marido o con el amante o con lo que tenga. ¿Por qué? Porque esas desvalorizaciones que vienen desde aquí, desde esta gestación, van a llevarla a esta parte de provocar, vivir traiciones, porque ella, su energía lo vuelve a gestar. Quiero que limpie todas las paredes del útero y de su sistema reproductor en todas las memorias de guerra, de maltrato, de disputas familiares, para empezar a devolver a su cuerpo desde ahí la certeza para expresarse, para poder decir, para expandirse, para no sentir peligro, para no sentir miedo en el abandono. Quiero que reescriba esas etapas de su vida, pero desde la seguridad, la paz, la neutralidad, el orden, y quiero que su sistema nervioso, desde esta parte que estamos trabajando, desde las gestaciones de ella y de los hijos, empiecen a reactivar la forma de vivir el presente, porque es como si ella estuviera conectada con el pasado y estuviera buscando un futuro que no encuentre, que no existe, y entonces el presente como que no lo vive. Acá la primera desvinculación es los dos aspectos en los que ella ha relacionado las creencias sobre la muerte. Y la muerte puede ser una depresión o puede ser cualquier emoción que estaba ligada a a este fuego devastador, que es algo que se devasta, es algo que muere, pero este frío, que también era un frío envolvente, eran dos formas donde ella sentía que la muerte era parte de su existencia, con todas sus consecuencias y las consecuencias que había traído no solamente a las gestaciones, sino a la forma en que el útero perdió su forma. El útero se estiró, se
cambió totalmente su textura y se volvió una textura como si tuviera demasiadas protuberancias energéticas y estas protuberancias llevan dentro de ella todo el contenido histórico de lo que tú hablas, las traiciones, las Ujú. guerras, los abusos, como vimos en un Las momento, los hambrunas. maltratos, hambrunas, toda Sí. esta relación que está relacionada con la vida y la muerte desde una experiencia, desde si nos plantamos desde la madre y Ujú. si nos plantamos también desde el padre. Son estas dos visiones que vimos que en un momento la hacían sentirse a ella tan dual durante la vida. Y es importante porque cuando ella empieza a liberar esto de sus paredes energéticas, todo lo que ella llevaba por dentro de estas protuberancias, que son los secretos que estaba sosteniendo su útero, que a su vez estaban guardados en una capa energética, que también estaban resguardando su corazón, toda esta energía cuando empieza a ser consciente, cuando empieza a observarse desde un lugar, no desde como desde la polaridad, desde el exceso de rabia o desde el exceso de tristeza, sino desde una neutralidad, aquí vemos que su cuerpo empieza a liberarse. Las vías urinarias, hablamos de los riñones y también de la vejiga, guardan toda esta información que ella llevó en su clan y estaban endureciendo toda esta parte de las suprarrenales y de los riñones y a su vez vemos cómo el sistema nervioso en un acto de movimiento es como si el sistema nervioso de Eva estuviera envolviendo los secretos, no solamente del útero, porque allí hay una información, pero los secretos que también tenían que llevarse desde el corazón como las promesas de de querer vivir la vida, pero parcialmente. Por eso la respiración de Eva era una respiración muy superficial. Todos estos envoltorios energéticos que estaban de alguna manera asfixiando el cuerpo de Eva, dándole a ella una sensación de cansancio y también veo que había un dolor muscular, todo esto empieza a liberarse y vemos que Eva puede darle un giro a su cuerpo, plantarse en un presente y sentir que sus piernas la apoyan a ella. No necesita de un apoyo externo para sentirse ella vital o sentirse presente y también darle la oportunidad a la energía emocional, que es una energía de apoyo que está conjugándose con la mental para que ella sienta la unidad en su cuerpo. Quiero que empiece a equilibrar sus polaridades térmicas de lo que hablabas hace rato en su campo. ¿Cómo? Quiero que ordene la forma de cesar este frío congelante y este fuego de rabia a una forma natural de tibieza. Quiero que drene, quiero que disuelva este fuego devastador de la frustración, de la rabia, de la insatisfacción, que todo esto viene acumulado en su plexo solar y en su sistema digestivo. Quiero que disuelva esta parte de congelamiento emocional de su presente para que de alguna manera mantenga su vida también y su futuro en este espacio vacío. Quiero que empiece a gestionar esa nueva forma de creatividad activando la memoria y la armonía perfecta de no quemar su biología dirigiendo ataques, dirigiendo bloqueos, dirigiendo atascos a su propia forma celular. Quiero que abra el canal de su garganta, de lo que hablabas ahorita, ¿para qué? Para darse permiso, para expresarse con fuerza y empezar a reclamar su espacio, pero a través de la forma en cómo ella va cambiando la actitud. Quiero que saque de su timo esta forma de devastación. Quiero que empiece a recuperar su centro de mando y quiero que empiece a trabajar sistema endocrino, corazón, sistema digestivo, vaso y otra vez vamos a trabajar el vientre. Bueno, aquí voy en una línea como una consecutiva, Eva, porque cuando el sistema nervioso se va desligando de todas estas historias, memorias y secretos, aquí hay una relación.
cuando tú en un momento mencionaste los sentidos y cómo Ujú, los sentidos vemos que estaban muy ligados a los estados de temperatura extremos, o mucho calor o mucho frío. Y esto a su vez no solamente lo hemos relacionado todos los sentidos, la escucha, la visión, el olfato, el gusto y el tacto, estaban muy conectados al sistema nervioso, sistema endocrino y también al sistema, por supuesto, al sistema digestivo, porque tanto su ingesta energética era igual de dual, tanto era muy fría o era muy caliente, y esto estaba creando como una división y una confusión en el mismo cuerpo. Es como si ella misma, al estar en esta polaridad, su cuerpo no sabía cómo ejercer sus funciones biológicas estables, o sea que su cuerpo interiormente estaba inestable, y esta regulación que viene del sistema endocrino, de los sentidos, del sistema nervioso, regulando toda la conexión que ella evaluaba del externo, todos estos contratos que ella hizo a nivel del alma para encarnar en esta vida presente, empiezan a liberarse, su sistema digestivo empieza a liberarse sobre todo de las papilas gustativas, porque al tener su corazón con estos secretos, lo que hacen los secretos es que cambian el gusto hacia la vida. Y aquí vemos que ella tenía un exceso de amargo en combinación con el salado, y estas dos combinaciones eran explosivas y al mismo tiempo estaban relacionadas con estos estados de temperatura. Cuando su cuerpo empieza a liberar eh, todo lo que representan las papilas, el gusto, en su lengua, sobre todo estos dos puntos que estoy mencionando, aquí empieza a haber un equilibrio en ella y una coherencia, porque la coherencia empieza a liberarse cuando ella empieza a sentirse en unidad. Y esto hace parte porque el timo de ella está ujú. también liberándose de la baja autoestima que ella sintió, no solamente desde la gestación, sino desde la infancia relacionada con el padre, y esto ella lo llevó como un acto de fidelidad hacia él, eligiendo la pareja que ella tiene en este presente, y aquí vemos cómo todo esto empieza a liberarse de su cuerpo. A ver, primero, a ver, vamos a activar la forma en cómo su diseño original encarnó, pero bajo las frecuencias ahora de libertad, de cambio y de intuición. Quiero que limpie su cuerpo biológico, que es esta parte de su sistema circulatorio y el nervio vago, para liberarlo de la estática, de las interferencias, de la forma en la que ella ha creído y ha creado interferencias de los problemas que ha vivido con el clan, con la situación, con las creencias con las que se ha enganchado. Quiero que sintonice una nueva vibración. ¿Para qué? Para empezar a generar sincronicidad en su vida, lo que muchos llaman suerte o milagros. ¿Para qué? Para entender lo que ella es y representa para ella misma. Quiero que destrabe todos estos canales de manifestación laboral, de amor, de familia, de energía. ¿Para qué? Para que todo su trabajo y sus proyectos se vayan alineando y direccionando. Quiero que empiece a mover, a elegir su movimiento de libertad y no creer que solamente ella tiene un destino marcado a través de lo que fue y no de lo que es. Quiero que recupere su energía vital porque quiero que se desvincule del secuestro del drama familiar y se ponga en disposición de su propia evolución. Quiero que suelte el miedo al rechazo, al abandono, a la traición, y donde su mayor compromiso y su fidelidad sea con ella misma. Y quiero que empiece a trabajar en la sangre. Quiero que desconecte de todos los interruptores de su ADN que van replicando
este miedo, este sacrificio, este sometimiento y esta forma de cómo verse mujer, femenina o masculina, purificando todas las cadenas del ADN, de las memorias, de los secretos, de los silencios, de las deudas, de las distorsiones heredadas por los padres y restaurando el diseño genético original de su encarnación, o sea, activando el potencial de crear ella su propio destino a través de la libertad, del movimiento y de la adaptabilidad de sus propias células. Y dime qué pasa. Bueno, aquí empiezo por el nervio vago porque el nervio vago estaba muy conectado con toda la parte de los pensamientos. Había una sobrecarga de pensamientos que a su vez iban limitando toda la parte emocional. Veo la parte emocional sorda, como si en un momento la importancia que le daba Eva era a los pensamientos, pensamientos cuando tú hablas de abandono, cuando hablas de rechazo, frustración, fracaso, y todo esto estaba creando en ella una tensión, pero a su vez una tristeza en su cuerpo. Había un movimiento mucho más, como de mucha más excitación en ella, y por otro lado había otra forma de pasividad, que es lo que hemos visto a lo largo de la sesión y que se ha ido desligando. Ujú, Cuando vamos observando cómo se ha ido comportando la célula a lo largo, digamos, de todas estas experiencias, de todos estos compromisos y de los vínculos, para que la célula que está volviendo a su forma original, ella tuvo que desligar muchos vínculos con padre y madre, y esto le daba a la célula una especie de tensión. La célula sentía que tenía que expandirse, pero no en una forma natural, sino en una forma de obligación, una forma de estar hacia el padre y hacia la madre, como un estado de pertenencia hacia lo que representa papá y mamá y lo que representaban los clanes, y esto iban creando una especie de fractura y de división energética, como una forma de vacío en ella, de no pertenencia, que a su vez estaban afectando al núcleo de la célula, porque el núcleo de la célula se sentía huérfano en sus funciones. Esto, a su vez, cuando vamos viendo el comportamiento del ADN, pues el ADN de Eva se sentía muy tenso, se sentía muy confrontado frente a él mismo, y por un lado como o muy deprimido o por otro lado como muy ansioso, como que le costaba trabajo armonizarse en sus funciones de coherencia. Y esto es muy importante porque como ella sentía esta polaridad, cuando toda esta energía empieza a liberarse, su sistema, el ADN, empieza a relajarse. El movimiento entra en un estado de unidad, de comprensión y de armonización. Y aquí vemos cómo el cuerpo de ella empieza a sentirse cálido, pero la calidez es uniforme, de pies a cabeza. entonces quiero que ahora purifique todo su torrente sanguíneo de todas estas contaminaciones y toxicidades que pudo haber traído por el exceso, pues, de cortisol, de adrenalina, de químicos generados por los conflictos, tanto territoriales como familiares, como, como de pareja. Entonces, quiero que retire de su sangre toda la información vibracional de desvalorización, que ya lo vimos ahorita, de invalidez y de rechazo ancestral. Quiero que la sangre empiece a oxigenarse y a dinamizarse, no sé si así se diga, pero donde se vuelve mucho más dinámica. ¿Para qué? Para que la misma sangre empiece a transportar toda su vitalidad, toda su fuerza, toda su química, toda su creatividad a cada rincón, a cada órgano de su cuerpo. Y lo vamos a hacer a través del vaso. Quiero que se desbloquee el meridiano del vaso para que estos meridianos empiecen a liberar toda esta obsesión mental. También hay que trabajar entonces el estómago para liberar toda esta obsesión mental y toda esta
rumiación del pensamiento, de lo que pasó, de lo que no ha pasado, de lo que se está imaginando que puede pasar, para que la digestión pueda encontrar la realidad presente mucho más em, libre. Quiero que también active el meridiano del hígado y de la vesícula. ¿Para qué? Para drenar todo eso y disolver todas estas rabias contenidas, todas estas frustraciones por sumisión, todas estas sensaciones de venganza, todas estas sensaciones de conflicto con lo masculino. Y quiero que trabaje el riñón y la vejiga. ¿Para qué? Para ahora sí erradicar ya este exceso de frío que tenía y disolver esta parte del miedo al abandono, de retirar, fíjate, todos los amarres energéticos que estaban bloqueando puntos específicos en su cuerpo, y quiero que elimine también toda la forma de interferencia que ella ha creído, ha aceptado y ha vivido desde esta parte del desequilibrio del fuego emocional que traía, porque era esto que le generaba un trauma y no podía estabilizar su sistema nervioso. Quiero que vuelva a trabajar el corazón y otra vez el intestino para abrir el canal de la alegría de la que se siente, de la que se vive, no de la que te dicen mentalmente estás contento, estás feliz, no, de la que se siente. Y entonces quiero que empiece a liberar toda la corteza cerebral derecha, izquierda, el cerebro prefrontal, todo el prefrontal, para apagar este cortocircuito que tenía de la parte derecha a de la parte izquierda para que tenga mucho más claridad mental. Bueno, y aquí empiezo por la sangre y empiezo por toda la liberación de los residuos Mm, que el torrente sanguíneo está liberando y están muy relacionados con el sacrificio porque el sacrificio, cuando lo vemos energéticamente, tiene sus reservorios, precisamente por el contenido que tiene de sumisión y de obligación. Se libera, pero él va guardando como unos depósitos de energía para que posteriormente se pudiera activar nuevamente estos actos de sacrificio y de vinculación con papá y mamá. Cuando se eliminan estos reservorios de energía a través del torrente sanguíneo, me voy a ir por la parte de los hemisferios y después me voy por los sí. meridianos, porque lo que pasa con los meridianos es cuando se libera esta energía em, de reservorio, como mencionaba, inmediatamente aquí los hemisferios se empiezan a regular, se empiezan a equilibrar y los vemos simétricos. Al estar ellos simétricos, todo lo que se empieza a regular toda la parte interna de la estructura cerebral, que esto ayuda mucho porque cuando vemos el vaso páncreas y el Ujú, estómago, sobre todo el vaso cuando lo mencionas, habían como un exceso de preocupaciones sobre el futuro, lo vimos cuando ella miraba hacia el pasado, pero había un miedo también, no solamente a ver el presente, sino sentir el futuro como un signo de interrogación, algo que preocupaba. Y cuando se van liberando de ella estos pensamientos, tanto del vaso páncreas como del estómago, porque en el vaso, estas preocupaciones también depositaban ciertas energías de miedo dentro del estómago y iban mezclándose energéticamente, que al liberarse, cuando se activan estos dos meridianos, vaso, páncreas y estómago, empieza a fluir la energía y esto ayuda a que el cuerpo se relaje, que el estómago se relaje y deje de preocuparse por situaciones que aún no han pasado y que de alguna manera se llevaban como el reflejo de situaciones que le daban a ellas aparentemente como cierta seguridad, pero al mismo tiempo le bloqueaban otra forma de perspectiva sobre la vida. Cuando me voy a la parte del hígado y y de la vesícula, el hígado tenía una conexión directa con las rabias y la herida del abuso que tenía en el útero. O sea, el hígado tenía un ducto o una vinculación directamente con el sistema reproductor de Eva, que nutría lo que esta herida tenía y de alguna manera le daba un sentido a las rabias de ella. ¿Cómo sostengo esas rabias? Pues era
porque me nutro y mantengo vigente y viva estas heridas y estos como protocolos de existencia. Cuando se van liberando y se van liberando estas obligaciones y estas fidelidades de estos dos órganos, el hígado empieza a desinflamarse. La producción de bilis empieza a regular y empieza a equilibrarse esta emocionalidad en este órgano, ayudando también a que los riñones y la vejiga Ujú, empiecen a liberar también los excesos que ella traía. Y ujú. aquí vuelvo y cierro el ciclo que vimos de las herencias de papá y mamá que traía ella. Y los riñones y las suprarrenales al mismo tiempo y la vejiga los liberan, dándole un sentido de pertenencia y de autonomía a la vida de Eva, y esto a su vez ayuda también a que los hijos puedan sentir energéticamente estos cambios. Entonces quiero que en el estómago suelte la necesidad de estar digiriendo deudas históricas, situaciones no resueltas, frustraciones. Y en el intestino delgado quiero que empiece a desinflamar y a recuperar. Ahí recuperamos la soberanía de ella a través de la aceptación de nutrientes. Quiero que en el intestino grueso ella empiece a soltar y a liberar todos los secretos de los hombres emocionales, del padre, del abuelo, del tío, del primo, de todos. ¿Para qué? Para empezar a generar una forma de entenderse ella y no de una lealtad hacia lo masculino. Y quiero que empiece a trabajar, fíjate, para acabar el sistema endocrino, pero lo vamos a trabajar primero con tiroides y gargantas para regular los tiempos biológicos y activar sus derechos y las formas de expresión. Y en segundo, quiero que trabaje útero y ovarios. ¿Para qué? Para limpiar esta forma de memorias de conflicto del pasado, para reclamar el útero como un gestador ahora, como de proyectos, de abundancia, de soberanía, y quiero que liberen esta parte también de su sistema de huesos, su sistema, ay, se me fue el avión. Bueno, Ocio. óseo, toda esta parte de la cadera y la columna para sostener todas sus creaciones. Bueno, aquí vemos que en el estómago había una cierta acidez por la preocupación, pero también había como una sensación de tener unas ulceraciones por la repetición, repetición, Mm. repetición, y esto iba generando la preocupación siempre tiende a crear este tipo de movimiento inflamatorio, y si el contenido pues viene con como excesos de rabias y de miedos y este tipo de emociones, pues lo que hacen es buscar un asentamiento en el estómago para sostener y mantener esa preocupación, ese exceso de análisis que se va liberando, y vemos cómo en este momento el cuerpo lo libera en forma de unas agüitas bastante calientes, y esto ayuda también que vaya movilizando en la parte también de los intestinos. Si nos vamos al intestino delgado, pues el intestino delgado estaba llevando en sí las cargas que vimos en un momento, estas cargas ancestrales y estos compromisos y estas lealtades que ella sostenía, y para el intestino pues era bastante tenso tener que sostener este tipo de cargas. Si nos vamos a la parte del intestino grueso, pues el intestino grueso era un, un, un intestino emocionalmente triste, era como si él estuviera emocionalmente llorando, pero en esos llantos que muchas veces se guardan y a veces se exponen, y son estas dualidades que hemos visto en ella, y toda esta liberación que va saliendo por el recto, por su tracto, pues ayuda a que
toda la parte de la tiroides que tú estabas mencionando y que vimos a través de la garganta, pues estaba muy vinculada con el rechazo del padre, cómo me puedo expresar para sentir esa seguridad, pero también ese afecto del padre, esa aceptación que en un momento iba también en contraposición con la relación con la madre que vimos que estaba opuesta, pero al liberar, cuando el cuerpo libera, pues va liberando estos nudos energéticos y una especie como de gránulos que guardaban las cuerdas bucales, que eran ciertas fidelidades que iban como manifestándose en ciertos momentos puntuales de su vida. Y esto ayuda muchísimo a que el sistema óseo recupere, sobre todo que en un momento vimos que había una fragilidad en la parte de los hombros y recupere su estabilidad también en la parte de la columna vertebral, porque en un momento vimos que la columna Ujú. también estaba interferida energéticamente. La cadera, pues la cadera es importante porque la cadera vuelve a tomar esa función de sostener y es muy importante porque aquí vemos que todo el cuerpo se está integrando en una unidad y sobre todo en un equilibrio. Ay, Margarita, ¿cómo la ves? La veo muy relajada, veo a Eva muy tranquila, sobre todo estas cargas que estaban siendo tan extenuantes y puntualmente veo esta polaridad que ella sostenía en su lucha interna, en este momento se ve armónica en ella. Pregúntale a Eva si tiene algo que decirle a Eva. Si esta Eva dice que se siente feliz, que se siente en un bienestar de haber liberado todo lo que ella sostenía y Ujú. sostenía como, como en un aspecto de responsabilidad que se había vuelto parte de su anatomía y de su biología. Y la sensación de libertad es una sensación de respirar hondo y profundo. Ok, te voy a hacer unas preguntas, Margarita. A ver, ¿esta sensación de sentirse siempre inflamada se trabajó? Bien. Em, Donde ella dice que se siente sin fuerza y sin creatividad, sin impulso. También se trabajó. Esto de sentir problemas familiares por la También, parte, sí, por la parte del marido y de los papás y de los hermanos y todo eso se trabajó. también se trabajó. Eh, Esta sensación de sentir presión en la parte derecha de su cabeza se trabajó. También, ¿Qué dice aquí? Esta parte de que le cuesta hablar en público, también se trabajó con el padre. esta parte de sentir que ha perdido la suerte, También eso está bien a nivel uterino, pero en general también se trabajó. estas situaciones de conflicto con su pareja, Sí, también se trabajó. em, en su trabajo, las escenas de su trabajo, Toda esta parte creativa, porque todo su cuerpo se sentía como en este estado de estancamiento en muchos aspectos, pero ya su cuerpo está fluyendo libremente. esta sensación de problemas o de conflictos cuando ella vivía sus embarazos. También también se trabajó a nivel de madre. Muy bien. Entonces, ¿están listas para regresar? Sí, Vamos a desconectar de todo y de todo, porque vamos a volver y desconectadas de todo y de todo, regresan donde está su vida y donde está su respiración en este momento presente. Respiran profundo y van sintiendo su cuerpo, sienten su energía en su cuerpo y sienten esta forma en que la energía empieza a transportarse por todo su cuerpo. Y empezamos a mover los pies y las manos
y nos empezamos a estirar para que nuestros hemisferios derecho y izquierdo empiecen a tener una mejor comunicación después del trabajo. Respiramos profundo y abrimos los ojos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Cómo les fue? Muy bien. Eva, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, he sentido como en mi parte izquierda se fuese algo, como si se despegase algo Ujú. muy fuerte. Y, y luego en el útero, cuando has dicho que de sentirme muerta, es que yo cuando he hecho meditaciones me sentía así, muerta. La parte del útero, toda esta parte bloqueada. Y me ha costado, ha habido momentos que me ha costado muchísimo muchísimo como recuperarme porque me sentía como ida. Bueno, muy relajada, pero eh, ha habido momentos que me ha costado. Ok. Eva, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, pero no me gustaría que mi imagen saliese, que la Tapo tu cara, cara. sí, ¿Tú, Julia, te tapo tu cara? A mí ya me conocen, me da igual. Ok, muy bien. Voy a cortar la grabación y nos quedamos para vale. cualquier duda, ¿eh? Déjenme poner aquí esto.